Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea. Hoy vamos a platicar con la doctora Irene Treviño Frank. Ella es neuróloga con alta especialidad en esclerosis múltiple y nos va a hablar de qué son los brotes. Esa cosa que nunca sabemos si es una recaída, si es que estoy empeorando, si es que la enfermedad está avanzando. Para hablarnos de todo ello, tuvimos esta entrevista. Los invito a verla y también a suscribirse aquí al canal y a seguirnos en las redes sociales. Bienvenidos. Doctora Irene, muchísimas gracias por estar con nosotros para platicar acerca de los brotes que son tan importantes. Muchas gracias por esta entrevista. Con todo gusto. Gracias por el espacio. Y pues bueno, esa es la pregunta. Lo que más nos interesa saber siempre, ¿qué es un brote? ¿Cómo identifico el brote? ¿Cómo sé que me está dando un brote? Porque siempre te dicen, cuando te dé un brote tienes que ir a tratamiento, pero ¿cómo sé qué es un brote? Un brote se define como la aparición de nuevas molestias, nuevos síntomas de esclerosis múltiple que duran más de 24 horas y que no está relacionado a aumento de la temperatura, a fiebre o una infección. Entonces, nosotros podemos tener una gran cantidad de síntomas en esclerosis múltiple, por eso se llama así, esclerosis múltiple, ¿no? Y las molestias, los brotes, las manifestaciones de la enfermedad se deben a que aparecen placas, lesiones en el sistema nervioso central. Entonces, los brotes aparecen cuando se inflama X región del sistema nervioso central y eso produce disfunción de alguna estructura, por ejemplo, de la vista, porque se afecta el nervio óptico, del movimiento, porque se afecte una parte del cerebro, el tronco del cerebro o la médula espinal, el control para ir al baño, el movimiento de los ojos, etcétera. Entonces, los brotes aparecen cuando la enfermedad no está controlada y aparecen nuevas lesiones que afectan cierta función del sistema nervioso central. Entonces, esa es la definición, pero implícito a esto está la corroboración de que estos nuevos síntomas se expliquen por un nuevo déficit o una nueva lesión del sistema nervioso central. Es decir, cualquier síntoma nuevo atribuible a esclerosis múltiple debe de ser confirmado y revisado por un neurólogo. ¿Los brotes siempre tiene que ser algo nuevo o puede ser algo que a lo mejor ya se te había quitado? No sé, estoy pensando ahorita que tenías la mano dormida, una parestesia, y ya se te quitó y después regresa, ¿puede ser un brote? Pueden ser las dos situaciones. Cuando los síntomas de un evento previo, una recaída previa, desaparecen, eso no quiere decir que la lesión que los provocó haya desaparecido. Es decir, todas las lesiones que aparecen en esclerosis múltiple dejan cicatrices. De hecho, de ahí viene el nombre de esclerosis, ¿no? Esclerosis múltiple, múltiples cicatrices. Entonces, hay cierto daño al tejido del sistema nervioso. Entonces, hay circunstancias en las cuales hay un reto mayor para la conducción eléctrica, como pudiera ser la fiebre, que haga calor en el ambiente, la exposición al sol muy intenso, el calor extenuante, o el ejercicio, por ejemplo, bañarse con agua caliente. Entonces, esta cicatriz que quedó en algunas terminales nerviosas, en las circunstancias de mayor estrés puede ser que disfuncione y empiece a conducir más lento, y entonces hay como un recuerdo del brote previo. Y estos síntomas de recuerdo, que le llamamos pseudobrote, fluctúan, es decir, está peor, mira, a las 12 del día, otra vez el ojo no va bien, y mejora, me metí a la casa, tomé un vaso de agua fría y mejoró. Entonces no cumple la definición de brote, porque el brote, recuerden que es algo que dura 24 horas. Entonces, puede haber neuritis ópticas de repetición, puede haber múltiples lesiones en la médula que nos den problemas de la sensibilidad de un brazo, como decías, y si duran más de 24 horas, sí pudieran ser un brote, ¿no? Y tienen que ser 24 horas seguidas, o sea, no se vale de, es que ayer fueron 3 horas y hoy son 2 horas y mañana 5 horas, tienen que ser 24 horas seguidas. De manera estricta, sí, aunque hay brotes que son tan evidentes y potencialmente graves que no necesitamos esperar 24 horas. Por ejemplo, estoy paralizado de la cintura para abajo, no puedo caminar. Entonces, ahí sí es altamente probable que sea una lesión de la médula muy inflamada y ameritaría una atención más expedita. Pero problemas de la sensibilidad pueden ir fluctuando y pudieran ser, sobre todo si hubo un evento previo similar, pudieran ser lo que se llama pseudobrotes.
¿Cuáles son los factores que te pueden desencadenar un brote? Los brotes de manera estricta se refieren a inflamación del sistema nervioso. Apareció una placa, recuerden este nombre, esclerosis en placas, las lesiones de esclerosis múltiple, así les llamamos también, y afectó cierta región del sistema nervioso. Entonces los brotes ocurren por inflamación y la inflamación que distorsiona la conducción eléctrica de diversas vías neurológicas, de la vista, del lenguaje, de la coordinación, del control para ir al baño, etcétera. Entonces los brotes se deben a inflamación, ¿sí? Y después queda lo que llamamos secuela. La gran mayoría de las personas, particularmente si están empezando con la enfermedad, particularmente si son jóvenes, pueden recuperarse al 100 después de las recaídas. Eso se le llama remisión. De ahí el nombre tradicional de la esclerosis múltiple, brote, remisión. Sin embargo, en el fondo de esto, a pesar de que afortunadamente ocurra una mejoría, este brote nos va a dejar lesiones en el tejido del sistema nervioso central, es decir, no desaparecen. Aunque la disminución de la vista de un ojo se me quitó en 2 o 3 semanas, eso implica que mi sistema nervioso central ya tuvo un daño. Y afortunadamente mi cerebro tuvo la capacidad de compensarlo, recuperarlo, desinflamar, pero nos habla de que las placas se están acumulando. ¿Qué hay del estrés? Porque siempre tendemos a echarle la culpa al estrés de todo lo que pasa. Entonces, ¿qué hay del estrés? ¿El estrés te puede desencadenar un brote o eso es más como lo que se dice y lo que creemos y realmente el brote iba a pasar, estuvieras o no estresado? Hay algunos reportes, por ejemplo, después de, no sé, una noticia terrible, no sé, muerte de un ser querido, de personas que desarrollan brotes. Realmente no es la generalidad, en general no tiene ninguna relación, pero puede ocurrir, al igual que vamos a meternos aquí, como decimos en camisa de 11 varas, una infección que pueda desencadenar un brote. Si recuerdan, la definición de brote era un nuevo evento neurológico no relacionado a una infección, o sea, se excluyen, pero una infección que genere finalmente inflamación en nuestro cuerpo puede de manera secundaria hacer que el sistema inmune se active. Pues la definición clásica es que son independientes, a estrés, a infecciones, etcétera, al calor, a que fui a la playa, por eso me dio un brote. No, más bien es que el estrés, la fiebre, el calor hacen que las huellitas que quedaron de las lesiones previas se manifiesten y nos den lo que se llama pseudobrotes. A esto se le llama fenómeno de Uthoff, que bueno, es un término médico, pero creo que vale la pena que todo el mundo esté familiarizado con lo que esto significa para que entiendan mejor lo que pasa en su cuerpo cuando hay más síntomas de la esclerosis múltiple. También se habla mucho de que tienes que llevar cierta dieta, que no comas nada de cosas inflamatorias porque te pueden producir un brote. Entonces tampoco es como que le podamos echar la culpa a que porque me comí 3 panes me dio el brote. Sí, no, es difícil. Hasta ahora no hay realmente mucha evidencia que justifique eso. Con medicamentos, algunos, digo raro, por ejemplo, se ha descrito con la vacuna de fiebre amarilla, que puede aumentar el riesgo de brotes, o algunos tratamientos hormonales que se usan, por ejemplo, en los tratamientos de fertilidad. Eso sí pudieran inducir brotes, ¿no? Pero bueno, es raro, ¿no? También, pues, como seguramente has escuchado, hay gente que piensa que vale la pena con esclerosis múltiple usar medicamentos que ayuden al sistema inmune, es decir, que activen el sistema inmune, y al contrario, o sea, eso pudiera favorecer inflamación, entonces hay que evitar estimulantes del sistema inmune. ¿Todos los brotes siempre van a ser iguales o de qué depende de que unos sean diferentes o tu brote nunca sea igual al de tu compañero o al de tu amigo que te encontraste en la consulta? Recordemos otra vez este término esclerosis múltiple, o sea, es una de las enfermedades que más síntomas, más problemas puede dar, de diversa índole, ¿no? Motores, del movimiento, de la coordinación, para ir al baño, para hablar, de la memoria, de la vista, etcétera. Entonces, un paciente potencialmente puede tener todos estos síntomas. Hay personas que tienen una mayor carga de lesiones en la médula espinal, entonces los brotes son más o menos parecidos. Debilidad en las piernas, brazos, adormecimiento, piernas, brazos, problemas para controlar ir al baño. Pero
realmente no hay como que una regla de que te van a dar este tipo de brotes. Cualquiera de ellos potencialmente puede suceder en cuanto a molestias que den. Ahora, de lo que comentabas de si van a ser más graves o más leves, en pacientes sin tratamiento para la esclerosis múltiple, ¿sí? Conforme avance la enfermedad, claramente cada vez que se presente un brote va a ser más intensa la discapacidad que genere, porque se ha ido distorsionando el sistema nervioso central. Eso se le llama reserva neurológica, o sea, la capacidad que tiene nuestro cerebro de compensar la integridad de todas las demás vías neurológicas. Si yo tengo 35 lesiones en el cerebro, quizá la número 36 va a ser más severa que cuando tenía 3 lesiones y adquirí la 4, aunque estén en el mismo lugar. Porque el cerebro con 4 lesiones es más grande, está más íntegro, está más respetado, versus el cerebro con 36 lesiones, que ya hay una alteración profunda del tejido. Entonces, la reserva neurológica es algo que depende del tiempo de evolución de la enfermedad, depende de la cantidad de lesiones que yo tenga y de otros factores que pueden ayudar a que mi cerebro no se dañe tanto, que son cuestiones del estilo de vida. El ejercicio, aprender cosas nuevas, muy importante, particularmente lenguas extranjeras y música ayuda, dormir bien y evitar los vicios, ¿no? Las drogas. Todo eso puede maximizar la reserva neurológica, entre otras cosas. Y entonces puede hacer que un cerebro reaccione mejor ante una nueva lesión. Segunda parte, si el paciente ya tiene un tratamiento para la esclerosis múltiple, ojalá, los brotes pueden ser más pequeños. ¿Por qué? Porque la inflamación es menor. Entonces, quizá el brote que le iba a dar parálisis de las piernas, afortunadamente ya no dio parálisis de las piernas, pero nada más debilidad o cosas más leves, por ejemplo, ya no puedo caminar con tacones. Pero bueno, me salvé de la parálisis. El tratamiento algo de efecto hizo, ¿no? Entonces, hay una gran variabilidad y a esto, pues claramente puede ser altamente subjetivo, tanto la percepción de la persona como a veces la evaluación médica, en la cual quizá no nos queda muy claro si hay debilidad o nada más es algo que nota el paciente que disminuyó su desempeño, ¿no? Pero bueno, si nos checa que pudiera ser una lesión del sistema nervioso central, pues siempre pensaremos en un brote. Hay que tener un alto índice de sospecha. Acerca de la reserva neurológica que nos hablabas ahorita. Ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, o sea, ahí puedes hacer lo que sea. Y otra cosa, ¿cómo puedes conocer, o no sé si se pueda, conocer tu reserva neurológica? ¿Es lo mismo que tu masa cerebral? ¿O cómo puedes saber cuánta tienes? Bueno, ejercicio, lo más importante del ejercicio es la frecuencia. O sea, hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que para mantener un estilo de vida saludable tenemos que cumplir 150 minutos de ejercicio por semana. Entonces, eso si hago ejercicio 5 días por semana, pues sería media hora mínimo, ¿no? De cualquier ejercicio que tenga cierta aceleración del ritmo cardíaco, cierto efecto cardiovascular. Y aquí realmente es indistinto, ¿no? Dependerá de la condición del paciente, si se recomienda más un ejercicio de bajo impacto, ¿no? Si el paciente tiene problemas de equilibrio, hay que tener cuidado, por ejemplo, con correr, ¿no? Una elíptica que se puede caer. Entonces, es más eso. Pero es más la frecuencia y el número de minutos por semana. La reserva neurológica en realidad es un concepto abstracto, no lo podemos medir porque es muy variable, o sea, sí hay cierta influencia del volumen cerebral, pero dos personas con el mismo volumen cerebral pueden tener muy distinta reserva neurológica, dependiendo de sus antecedentes, si tiene un nivel educativo, si está aprendiendo cosas, si duerme bien, si hace ejercicio, etcétera. Todo eso es más bien la influencia, ¿no? Este es un concepto que se diseñó y se describió cuando se empezaron a estudiar los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer, pero ahora lo estamos conociendo en otras enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. ¿Quién debe de diagnosticar el brote? ¿Y cómo lo hace? ¿Por medio de la resonancia magnética o puede ser únicamente con la revisión clínica? El estándar para diagnóstico de brotes es una revisión neurológica, o sea, sí se recomienda que sea evaluado por el neurólogo, idealmente su neurólogo que lo conocía previamente y puede hacer una comparación, o si no es posible, pues que exista cierta evidencia, una nota médica para saber cómo estaba la persona previamente y poder comparar, ¿no?
pero sí es una revisión neurológica y no es indispensable la resonancia magnética. De hecho, en la gran mayoría de las situaciones no la vamos a poder tener rápido y no debemos de esperar a una resonancia magnética para tomar una decisión de diagnóstico de brote o iniciar un tratamiento. En una circunstancia ideal en la cual la tengamos a media hora si la queremos, puede ayudar, pero insisto, no es indispensable. ¿Te puede dar más de un brote a la vez? Es decir, estoy en un brote, no sé, en el brazo y de repente al mismo tiempo me dio otro brote en la pierna, ¿o eso no es posible? Sí se puede, y eso indicaría pues mayor inflamación. En realidad, nosotros los neurólogos, nuestro entrenamiento, más allá de, o sea, antes de esclerosis múltiple, los neurólogos somos médicos especializados en identificar a través de la revisión del paciente dónde está la lesión. Entonces, si por la revisión clínica pareciera que hay lesiones en diferentes lugares, eso se le llama brote multifocal, que nos habla de un exceso de inflamación, o sea, no es lo habitual. Brazo y pierna izquierda harían sentido por la misma lesión, ¿no? Porque una lesión de la médula espinal puede abarcar esas dos zonas, pero, por ejemplo, el ojo derecho, el nervio óptico derecho y la pierna izquierda, pues nada que ver. Ahí sí hay que pensar que pudiera ser un brote en diversas zonas y eso sería un criterio para diagnosticar alta inflamación, lo que hemos llamado esclerosis múltiple altamente activa. La definición clásica de brote es que X problema se presenta y el segundo se presentó después de 30 días. Si pasan menos de 30 días y tenemos evidencia de 2 lesiones, pues eso puede pasar, más de un brote. No es lo común, afortunadamente. De hecho, estudios de lo que se le llama historia natural de la enfermedad, o sea, lo que se investigó en los 50, 60 antes de tratamientos, es que el promedio de brotes por año de las personas con esclerosis múltiple es 0.8, o sea, menos de 1 brote por año, sin tratamiento. Entonces, un paciente que tiene más de 1 está raro, o sea, sale de lo habitual. Sería un paciente un poco más extremo, con más inflamación. ¿Nos puedes aclarar un poquito? Esto es para los pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente o brote remisión. Los que tienen primaria progresiva, no es que sea un brote y otro, es que va, o sea, es como la misma que va seguidita. En los últimos años hemos reconocido que pueden ocurrir los brotes en las formas progresivas. No es lo más frecuente, pero sí puede suceder. El problema aquí es que en estas formas progresivas, volvemos a la reserva neurológica, en estas formas progresivas la reserva neurológica es menor y se deteriora más rápido. Entonces, aquí la probabilidad de que los pacientes remitan después de un brote, que se recuperen al 100, es menor, desgraciadamente. Ok, ahorita ya quedó muchísimo más claro lo que es un brote. ¿Decir brote o recaída está bien o se tiene que decir brote? Es lo mismo, sí, es lo mismo, son sinónimos. Entonces ya sabemos lo que es un brote o una recaída. Por esta vez lo dejamos hasta aquí y la próxima semana hablamos de todo lo que es el tratamiento que tiene que tener el brote y cuáles son los efectos secundarios de los llamados bolos. Les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, también que se suscriban aquí y aquí en la descripción del video vamos a dejar todos los datos de la doctora Irene Treviño, el teléfono de su consultorio y también para que la sigan en su cuenta de Twitter. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bueno, pues ahora ya sabemos un poquito más qué es todo esto de los brotes. Yo sé que van a seguir existiendo 1000 dudas y que siempre tendremos esta curiosidad de esto que me está pasando es un brote o no es un brote. Pero le agradecemos mucho a la doctora Irene Treviño. Recuerden que les dejo los datos de su consultorio y su Twitter aquí en la descripción del video y nos vemos la próxima semana para que aprendamos un poquito más acerca de los tratamientos que son los bolos. Les recuerdo también que se suscriban al canal y le piquen en la campanita para que así la próxima semana sepan en cuánto subimos el video. Muchas gracias.